Heredero de la sabiduría. Hoy vamos a sumergirnos en el campo de batalla más poderoso de cualquier interacción humana, el juego mental de la atracción. No estoy hablando de ese juego barato de manipulación o de tácticas forzadas. Estoy hablando del verdadero juego, aquel que ocurre en la mente donde se define quién lidera y quién sigue, quién es centro y quién es periferia. Lo que realmente cambia el juego no es lo que dices en momentos de calma, sino cómo respondes en los momentos de presión, prueba y desafío. Y en el video de hoy te voy a mostrar las 6 leyes estoicas que voltean cualquier situación a tu favor, principalmente cuando ella intenta probar tu centro emocional. Así que ya deja tu like y quédate hasta el final, porque te voy a revelar la ley que hace que cualquier mujer te vea con otros ojos, pasando del interés a la admiración. Ley número 1. El poder de la respuesta tranquila. Reaccionar es perder, responder es liderar. El hombre que reacciona con el instinto pierde el juego. El hombre que responde con calma lidera la interacción. Cuando una mujer provoca, prueba o lanza un desafío sutil, como por ejemplo un comentario irónico sobre tus amigos, tu trabajo o tu forma de vivir, el hombre común responde con emoción. Se justifica, intenta explicarse, intenta probar su valor. Eso es lo mismo que caer en una trampa y entregar tu autoridad emocional. Pero el hombre que entiende el juego mental de la atracción no se inmuta. Entiende que la provocación es una prueba y que la prueba existe para medir su centro emocional. Cuando ella dice algo como, eres tan diferente de los demás, pero no sé si eso es bueno o malo para mí, el hombre reactivo responde intentando probar que es bueno. El hombre estoico simplemente sonríe, mantiene la mirada y dice con tranquilidad, lo vas a descubrir. Y en ese momento ganó, porque no reaccionó a la prueba. La lideró con serenidad y misterio. No dio la satisfacción de su emoción. Ley número 2. La fuerza de la indiferencia elegante. Tu validación no está en ella. La verdadera indiferencia no es fingimiento o frialdad calculada. Es la manifestación de la libertad emocional. Cuando no te dejas afectar por pequeñas provocaciones, silencios prolongados o jueguitos de poder, comunicas algo que toda mujer percibe, aunque no lo entienda racionalmente. Soy un hombre que no depende de tu validación ni de tu reacción. Y ese es el tipo de energía que invierte el juego de poder, porque cuando demuestras calma y estabilidad donde los demás pierden el control, te vuelves impredecible y por lo tanto irresistible. La próxima vez que ella te pruebe con silencio o ironía, simplemente mantén la mirada tranquila, sonríe levemente y cambia de tema sin darle importancia a la prueba. Eso es dominar el juego mental. Eso es carisma silencioso. Ley número 3. La anulación del juicio. La respuesta estoica. Eso no me pertenece. Este es el principio que define tu valor propio. Existe una frase que los grandes maestros del estoicismo aplicaban en todas las situaciones de provocación externa. Eso no me pertenece. Cuando alguien te juzga, te provoca o intenta sacarte de tu centro, esa es la respuesta interna que lo cambia todo. No necesita ser dicha en voz alta. Debe ser tu convicción interna. Si ella dice algo para provocarte, no necesitas justificarte. Simplemente piensas y si quieres, dices con calma. Tu juicio o tu opinión sobre mi vida, en este momento, no me pertenece. Porque lo que ella intenta proyectar sobre ti, la culpa, el juicio, la inseguridad, solo te afecta si aceptas cargar ese equipaje. Y el hombre que domina el juego mental no acepta equipajes emocionales que no son suyos. Esta ley simple te libera del campo emocional de ella y te reposiciona en tu propio centro de poder innegociable. Ley número 4. El efecto espejo. Devuelve la prueba con una pregunta calmada.
El hombre reactivo se defiende. El hombre líder no se defiende, devuelve la pelota a su campo. Este es el efecto espejo. Cuando ella haga una pregunta o comentario que busca disminuir tu valor o ponerte a la defensiva, evita justificarte. En su lugar, responde con una pregunta simple y neutra. Ejemplo, si ella pregunta, «¿Siempre sales tan tarde del trabajo? ¿No tienes vida además de eso?». El hombre reactivo se desespera para explicar el propósito. El hombre estoico voltea el juego. ¿Por qué preguntas eso? Esta simple inversión la fuerza a explicar la intención detrás de la prueba. Ella sale del papel de jueza y es forzada a revelarse. No necesitaste justificarte y aún revelaste su inseguridad o su miedo. Esto demuestra que tienes el poder de enmarcar la realidad de la conversación. Ley número 5. La ley del encuadre. Define la realidad, no dejes que sea definida. El encuadre es el poder de definir el contexto y las reglas de la interacción. Quien encuadra, lidera. Quien acepta el encuadre del otro, es sumiso. Cuando ella intenta encuadrarte en una categoría que te disminuye, como por ejemplo, eres demasiado intenso o eres dependiente como todos los demás hombres, no niegues su encuadre, reencuádralo a tu favor. Si ella dice, eres demasiado intenso, respondes calmadamente, no, soy intencional. Cuando me importa algo, pongo mi energía. Y es esa intencionalidad lo que las mujeres admiran. Tomaste su palabra y la transformaste en un rasgo de valor y autoridad. El juego mental se gana no cuando niegas su realidad, sino cuando impones tu propia realidad con claridad y convicción. Ley número 6. La retirada con propósito. El silencio constructivo de la ausencia. El límite más eficaz en el juego mental es tu ausencia temporal e intencional. Si ella cruza tus límites, si falta el respeto a tu tiempo o si insiste en juegos emocionales, tu respuesta no es una pelea, es la retirada silenciosa. No desapareces para castigar, te retiras para proteger tu propósito y tu paz, y es esa ausencia, sin drama y sin necesidad de explicación, la que habla más alto que 1000 palabras. Tu retirada comunica, me valoro más que tu presencia, si viene acompañada de falta de respeto. Esto la fuerza a enfrentar el vacío de tu ausencia y a reconsiderar el valor que aportas a su vida. Es un acto de autodominio que exige cero energía gastada en discusión. Conclusión: el verdadero juego de la atracción es incontrolable. Heredero de la sabiduría, el verdadero juego de la atracción no es sobre conquistar el mundo, es sobre no perderte intentando conquistar. El hombre que domina sus respuestas, domina la percepción que el mundo tiene de él. No juega para agradar. Juega para mantenerse inquebrantable, auténtico y sereno. Su paz es su triunfo final. Comenta aquí, yo domino el juego mental con serenidad. Y recuerda, quien controla sus respuestas, controla el juego y su propia vida. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.